Amén. Hermoso. Amén. Vamos a inclinar el rostro. Vamos a orar. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial al lado del arca, en estos momentos, en estos segundos, en estos instantes, estamos un grupo de tus hijos reunidos para dirigirnos al trono de la gracia en estos momentos, para alcanzar el oportuno socorro. Y en estas horas también ver en su palabra la hora de su juicio ha llegado. Mensaje del tercer ángel que es la responsabilidad de proclamarlo en este tiempo. Denos el poder de su espíritu. Ayúdenos a entender estos mensajes que son cruciales ahora en nuestro tiempo en que estamos viviendo, en esta cuarta generación que nos ha tocado vivir. Amado Dios, ilumínanos, dirígenos con su espíritu en estas horas. Pedimos su presencia. Ayúdanos a menguar para que usted pueda crecer, pueda su palabra ser levantada como piedra de todas las verdades. Así que en esta noche ya, el sábado se ha ido. Gracias por un sábado más que nos dio a todos. Gracias por la libertad que tenemos todavía. Gracias por sujetar los cuatro ángulos de la tierra todavía. Gracias, Padre, por su paciencia y misericordia para con nosotros, que aun siendo malo, usted todavía nos da buenas dádivas cada día de misericordia y amor. Gracias, Padre, porque lo pedimos todo, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Amén. Bien, bien, hermano. Entonces, esta es la serie que estamos llevando, el mensaje del tercer ángel y el cuarto ángel revelados en el Génesis. Y bien, hermanos queridos, ahora nos toca, ya analizamos en esta serie ya, el sábado pasado eh, analizamos el mensaje, parte del mensaje del tercer ángel, temer a Dios y darle gloria. Eso estuvimos analizando. Y anteriormente el Evangelio eterno. Y en este versículo 7 ahora nos toca analizar, hermanos queridos, la hora de su juicio ha llegado. Cada frase hemos venido analizando y desarrollando un poco más de este mensaje glorioso. El primer ángel es muy importante, hermanos queridos. Si nosotros no entramos en el primer ángel, si no entramos, aunque podamos entrar en el segundo, en el tercero, no va a servir de nada sin antes pasar primero por el primer ángel. Recordemos que nuestros pioneros en el pasado, los que atendieron al estudio del primer ángel, lograron pasar el chasco y las pruebas que sobrevino sobre ellos en esa generación. Pero los que no pasaron por el primer ángel, aunque aceptaron el segundo, no pudieron ser salvos, hermanos queridos, por no haber pasado por el primer ángel. Así que lo importante de estos mensajes es entender el mensaje del primer ángel, que él es muy importante, hermanos queridos, para poder pasar la gran tribulación y las pruebas que tendremos que pasar individualmente cada uno de nosotros. Y ya este mundo, ya la iglesia está siendo zarandeada por estos mensajes. Muchos están rechazando el primero y al rechazar el primero, hermanos queridos, no van a tener la preparación para aceptar los otros dos mensajes que vienen, hermanos queridos, sucesivamente. Y cuando el Espíritu Santo sea derramado por cada uno de aquellos que hayan aceptado el primer ángel, segundo y tercero, hermanos queridos, van a poder lograr la victoria. Tenemos que obtener la victoria a través del primer ángel, porque ahí el Señor nos invita a su plan de salvación. Ahí hablábamos temer a Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, lo dice ahí, la iniquidad, el pecado. Todo el que acepta a Cristo como su Salvador aborrece el pecado. Y al aceptar a Cristo como su Salvador, honra al Padre, honra al Hijo, hermanos queridos, aprecia al Hijo, obedece al Hijo, así como Abraham
ahí estudiábamos que el Señor le dijo por cuánto dijo ahí el Señor, no me negaste a tu único hijo, por cuanto temes a Dios y no me rehusaste a tu hijo. Se dijo, porque obedeciste, temer a Dios también es obediencia, es respeto, hablábamos ahí, es honrar al Señor, es apreciar al Señor. Y cuando entramos ahí, temer a Dios es aceptar la justicia imputada de Cristo, el sacrificio de Cristo en nuestras vidas, porque al aceptarlo, yo estoy honrando a mi Cristo, estoy apreciando a mi Cristo. Y así en el santuario, cuando ahí en el plan de salvación se aceptaba a Cristo como nuestro Salvador, avanzamos y caminamos hacia el lavacro. Ahí está la otra función del lavacro, que era una fuente con agua, y esa fuente de agua dentro había sido hecha de los espejos de las mujeres que traían de Egipto, fue hecho ese lavacro. Y la persona, los sacerdotes que se lavaban las manos, que son las acciones de nuestra vida, y los pies, que son el camino, al haber aceptado el camino de Cristo, cuando dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, es el caminar del que acepta a Cristo como su Salvador, se limpia las manos y los pies con el agua, que también representa el bautismo, hermanos queridos, la limpieza, y al reflejar ahí su rostro por los espejos en la ley de Dios, que se mira para poder limpiarse. Esa es la función de la ley y la gracia ahí, hermanos queridos, esa limpieza, ese proceso que lo lleva caminando hacia el lugar santo para obtener la santificación, ahí el cristiano, y vivir ahí, dentro del lugar santo, vivir la vida espiritual impartida de Cristo, la justicia impartida ahí en el pan de la mesa de la proposición con sus 12 tortas, el alimento espiritual, también representa el cuerpo de Cristo, la iglesia, hermano, las 12 tribus, los 12 apóstoles. El número 12 es interesante, hay el alimento espiritual para su iglesia, y el candelabro con sus 7 brazos, que también ahí representa a Cristo, la luz del mundo, y nosotros pasamos a reflejar también esa luz del conocimiento de Dios. Y el altar del incienso, que representa las oraciones nuestras que suben al lugar santísimo detrás del velo, donde está la Shekinah, donde está la vara de Aarón, donde está el maná, la reforma pro salud, y donde están los 10 mandamientos. Qué glorioso mensaje ahí, hermanos queridos, está en el mensaje del primer ángel. Darle gloria es caminar y honrar en nuestra vida el carácter de Cristo. Las obras de Cristo que hacen nosotros aquí en la tierra son los frutos del Espíritu Santo, mensadumbre, templanza, longanimidad, está todo ahí en el mensaje del primer ángel. Y ahora nos encontramos con la hora de su juicio ha llegado. Hay una obra que el Señor hace, un examen antes que venga el Señor, antes que venga a esta tierra, tiene que haber una purificación en el santuario, tiene que haber una limpieza, hermanos queridos, y eso vamos a ver ahora, hermanos queridos. Los quiero invitar. Primeramente, vamos a Levítico, el capítulo 16, para ver esta obra de purificación. De antemano, hermanos queridos, recordemos que los pioneros, ellos se equivocaron en el evento. Todo el cómputo estaba bien, hermanos queridos. Guillermo Mille y sus colaboradores pensaban que la tierra iba a ser purificada, y ellos predicaron que Cristo iba a purificar la tierra en su segunda venida. Ese fue el evento en el cual el Señor puso su mano, ocultó, porque había un chasco, había que probar también
a ese pueblo en ese tiempo, hermanos queridos, porque muchos que habían aceptado el mensaje milerista no habían pasado por el primer ángel. Se fijan del mensaje el primer ángel. Entonces muchos habían aceptado el mensaje por miedo y por temor y por todo eso. Así que el Señor encubrió la fecha ahí para que ellos pasaran por ese chasco. Y los que permanecieron fieles pasaron, hermanos queridos. Recordemos que en ese clamor de medianoche salieron 50,000 personas ahí en el Evangelio. Tuvo que ser probado ese pueblo. No vino el Señor en la fecha que lo esperaban, en 1843, después tiraron para 1844. No vino el Señor, pero Dios les reveló a aquellos que perseveraron, que no dudaron, que no cuestionaron, sino que buscaron en la palabra de Dios la explicación de por qué no había venido Cristo en la fecha indicada. Se dieron cuenta, José veis, en el Maizar caminando, ahí vieron en una visión el cielo abierto, Cristo pasando al lugar santísimo. Había venido, sí, no a la tierra, pero había venido, había salido del lugar santo al lugar santísimo, allá, a recibir su reino. Y ahí estaba estipulado en Daniel 13, hermanos queridos, estaba que vino un hijo como hijo de hombre que vino hasta el anciano de día a recibir el reino ahí. Daniel 7, 13 y 14. Cristo había venido ahí al lugar santísimo a hacer una obra, la última obra que tenía que hacer por su pueblo, y esa es la obra del juicio investigador, el examen, como dice ahí Mateo 22 del 1 al 13, encontramos la parábola de los convidados cuando el Señor bajó a ver quién tenía el vestido de boda, halló a uno que no lo tenía, no tenía la justicia de Cristo, ¿se fijan? Estaba ahí. Muchos han pasado la justicia de Cristo, han dejado pasar el primer ángel y se han ido a los otros ángeles sin pasar primero por el primer ángel. Dios tuvo que decirle ahí en la parábola que tomaran del brazo y de los pies y echaran para afuera al que tenía la justicia propia, porque no tenía la justicia de Cristo, no tenía el carácter de Cristo, no tenía el manto, el vestido de la justicia de Cristo y fue echado afuera, hermanos queridos. Por eso esta obra es importante. Dios nos muestra aquí, si que vamos a Levítico, resumiendo un poco lo que ocurrió allá con los pioneros, hermanos queridos. Quiero invitarlos ahora a Levítico 16, el día de expiación. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron, cuando pusieron fuego extraño ahí. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, dile a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario. Detrás del velo estaba el lugar santísimo. Y le dice ahí que no todo el tiempo él entre en el santuario detrás del velo, o sea, en el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca de la alianza, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, la Shekinah, que se llamaba. Con esto entrará Aarón, dice, en el santuario con un becerro, dice, para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, que representa el carácter de Cristo, la justicia de Cristo, de lino blanco, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino también. Y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con el agua, y representa a Cristo. Recuerden que Aarón, el sumo sacerdote, es una figura de Cristo. Y de la congregación de los hijos de Israel,
tomará 2 machos cabríos. Recordemos que este es el día de expiación, el día del perdón, el día del Yom Kippur. Esta es la fiesta, hermanos queridos, es para limpiar el santuario. Recordemos que el santuario tarde y mañana en el servicio diario era continuo, de tarde y mañana toda la gente venía durante el año con todo tipo de ofrendas para sacrificio, imponían las manos sobre el animal y ellos confesaban el pecado sobre la cabeza del animal y así traspasaban la confesión, su pecado, al animal. Y los sacerdotes tomaban la sangre, el penitente degollaba el animal y la sangre se asperjaba en los 4 cuernos del altar y era llevada también allá al lugar santo, hermanos queridos, y se asperjaba ese registro y quedaba un registro ahí en la cortina que divide el lugar santo, el lugar santísimo, ahí quedaba toda sucia y teñida de sangre por todas las confesiones que se hacían durante el año. Y para limpiar la cortina, para limpiar toda esa cortina llena de sangre, se hacía el rito del día de expiación, era para purificar el santuario, limpiar el santuario y borrar los pecados que habían sido confesados. Oh, hermanos, qué interesante. Por eso que esta es la fiesta anual, al final del año, el día de la expiación. Y seguimos leyendo, versículo 5, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos, fíjense, 2 machos cabríos para expiación, para la purificación, un carnero para el holocausto, que era sacrificado, holocausto es para el sacrificio que representa a Cristo, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa primeramente. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová. A la puerta del tabernáculo los presentaba ahí Aarón. A la puerta del tabernáculo reunión, y echará suerte. Y ahí se echaba suerte, ahí Aarón, sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Jehová para sacrificio y otra suerte para Asasabel, que quedaba vivo. ¿Se fija? Asasabel, esto es para Satanás, conocido, ese macho cabrío que quedaba vivo y donde eran depositados todos los pecados, representa a Satanás, hermanos queridos. Versículo 9, y hará traer a Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación, ahí en sacrificio. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Asasael, lo presentará vivo, ¿ve? Se presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Asasael al desierto después. ¿Se fija? Depositar todos los pecados del santuario en esa purificación, en esa limpieza. El que quedaba vivo, se le cargaban todos los pecados ahí, hermanos queridos, que durante el año se confesaron, y ese macho que quedaba vivo, Sasael, era llevado al desierto y allá se dejaba. Una representación de Satanás, hermanos queridos, que quedará solo, sin tentar a nadie en este mundo. Las cadenas representan que quedará vacía la tierra, solo quedará Lucifer sin tentar a nadie. Durante 1000 años estará solo acá Satanás. Y hará traer, versículo 11, Aarón el becerro, que era para expiación suya. Y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar y delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo.
y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio ahí, donde está el arca, el propiciatorio, donde están los ángeles, que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriente, hacia el propiciatorio esparcirá con sus dedos, sí, fíjense, 7 veces de aquella sangre, 7 veces encima la esparcirá del propiciatorio ahí, hermanos queridos. Qué interesante ahí. Y recordemos que Cristo, cuando estaba en la cruz, vino el terremoto y la sangre de Cristo se metió, bajó por su cuerpo hasta el madero, y esa sangre se metió y se incrustó por la grieta. Ahí cayó la sangre y abajo de la cruz cayó sobre el propiciatorio esa sangre, hermanos queridos, a la cual Ron Wyatt encontró y examinó. Estaba encima del arca esa sangre. Ahí, hermanos, cumpliendo el sacrificio, ahí la justicia se besaron, ahí el pacto, ahí, hermanos queridos, se estaba cumpliendo. Qué maravilloso, eso está en un video de Ron Wyatt, hermanos queridos, cuando descubrió el arca, y qué maravilloso. Después degollará al macho cabrío, versículo 15, en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Versículo 16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de su rebelión y de todo su pecado. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Versículo 17, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación. Ningún hombre, dice, podía estar. Cuando el sumo sacerdote entraba ahí a hacer la expiación en el santuario, hasta que salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y los piará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Versículo 19, esparcirá sobre él de la sangre con sus dedos 7 veces nuevamente, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Versículo 20, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo ahora, y lo pondrá Aarón sus 2 manos, fíjense, sobre el macho cabrío vivo, sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones confesará, todos sus pecados confesará, y poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, Azazel, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquí el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, la llevará y dejará ir al macho cabrío por el desierto ahí, hermanos queridos. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, se quitará las vestiduras de lino, fíjense, que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse su vestido, saldrá y hará holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí, por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Jezabel, lavará sus vestidos
lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Versículo 27, sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, la purificación, y quemarán el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que lo quemare lavará su vestido, también lavará también su cuerpo con agua y después pondrá a entrar en el campamento. Fíjense, tenía que lavar su cuerpo, hermanos queridos, lavar todo su cuerpo para entrar en el campamento. Versículo 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días, hermanos, perpetuo, mire qué interesante esa palabra, a los días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Versículo 31, días de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, que representan el carácter de Cristo, hermanos queridos, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión también, hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Hermanos, qué interesante aquí. Esta es la fiesta de purificación, hermanos queridos. Y esta fiesta, la de expiación, es la que estamos hoy en día actualmente viviendo. Cristo en estos momentos está intercediendo en el lugar santísimo, está haciendo la obra del examen, hermanos queridos. Ahí en Mateo 22 dice que el rey, vamos a leer un poquito ahí para ir conectando, hermanos queridos, Mateo 22, miren qué interesante. En Mateo 22 dice ahí el versículo 7, al oír el rey, vamos a leer del 5, mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a su negocio, y otros tomando los siervos lo afrentaron y los mataron, ahí hablando de la parábola, la fiesta de las bodas. Y al oír el rey se enojó, enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y cuando fue quemada Jerusalén, hermanos queridos, a mano de los romanos, del imperio romano, por Tito Vespasiano, ahí que destruyó la ciudad, en ese sitio ahí. Entonces dijo a sus siervos, a sus mensajeros, las bodas, la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas cuanto halléis. Hoy día esa invitación, hermanos queridos, esta invitación está viniendo para los que vienen en la hora undécima. Dios ya está trabajando con los evangélicos pentecostales de la pagana África, con toda esa gente que va a venir a tomar, son los convidados de la tercera invitación, donde se le está haciendo la invitación a ellos para que vengan, hermanos queridos, al banquete que Dios tiene para este tiempo del mensaje primero, segundo y tercer ángel. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, a las bodas. Se dijo, estamos en las bodas porque Cristo en estos momentos se está casando. Desde que entró allá en 1844, recuerden que fue abierta una puerta del lugar santísimo. Ahí está Cristo intercediendo
desde 1844 hasta el 2025, hay 180 el 2022, en octubre 22 de este año 2025, se cumplen 180 años de estar Cristo intercediendo. Recuerden, hermanos queridos, en el 2004, pero más un año hasta el 2000, hasta el 22 de octubre del 2025, se cumple el año 180 años de Cristo estar intercediendo ahí, hermanos queridos. Y entró el rey para ver a los convidados, ¿ve? Ahí entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Se dijo? Aquí entró el rey a examinar, a ver quiénes tienen el vestido de boda. Esa es la obra de investigación que está haciendo Dios en este momento y se llama el juicio investigador, el examen que Dios está haciendo por todos nosotros, hermanos queridos. Y este examen empezó en 1844 para atrás, si vamos para atrás, hasta a los que murieron, a los primeros que murieron, desde Adán, hermanos queridos, para atrás es el juicio de los muertos que se llevó a cabo. De 1844 para acá, estamos en el juicio, escuchen esto, estamos en el juicio de los vivos justos que mueren en el Señor. Fíjense, desde 1844 para acá, para este tiempo, estamos en el juicio de los vivos justos que mueren en el Señor, y en el juicio de los vivos que quedan en pie para recibir al Señor en el aire. Esas dos obras se están haciendo ahora acá, en este tiempo en que estamos viviendo, en este tiempo presente, en estos minutos, en estos segundos. Cristo está haciendo esa obra. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros podemos ir al descanso, hermanos queridos, si el Señor a cada uno nos puede bajar al descanso y nos vamos en Cristo sellados para tener derecho al árbol de la vida. ¿Se fija? Por eso que es importante, hermanos queridos, ya en este tiempo final, en esta cuarta generación, en la última, de mantener nuestro registro limpio. Tenemos que mantener nuestro registro limpio, hermanos queridos. Tenemos que ir cada día santificándonos. Por eso dice Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que estar constantemente, hermanos, y entrando al lugar santísimo, pidiéndole al Señor la purificación de nuestros pecados, confesando, hermanos queridos, y si el Señor nos manda al descanso a cualquiera de nosotros, nos vamos a ir con Cristo, pero sellado. Pero estamos también en el juicio de los vivos, donde Dios está haciendo la obra en ellos, de los que van a quedar vivos y van a pasar la gran tribulación. Esa es la obra que Dios está haciendo en estos momentos. Recuerden Hebreo que dice, está establecido que los hombres a sola vez y luego el juicio. ¿Se dijo? La persona cuando muere, su registro de vida se abre en el cielo. Recuerden que los ángeles son nuestros testigos y ellos llevan un registro de toda nuestra vida desde que vinimos a este mundo, crecimos, y él lleva un registro de todas nuestras acciones. La Biblia habla de los libros de memoria, habla el libro de la vida del Cordero, hermanos queridos. Estamos en el examen. Esto es muy importante, hermanos queridos. El juicio investigador es el examen que Dios está haciendo por nosotros. ¿Recuerdan en Noé? Cuando hablamos de Noé, hermanos queridos, cuando esa generación era de continuo a lo malo, Dios bajó a ver a los hombres, cuando dice que bajó a mirar a la obra de examen que hace primero Cristo,
Primero Cristo hace una obra de examen antes de hacer el juicio total. ¿Se fijan? Así como lo hizo en los días de Noé, en este tiempo, porque Cristo dijo será como los días de Noé, la venida de Cristo. Esto es importante, hermanos queridos. Recordemos ahí en Génesis 6, se hizo una obra de examen primero. Se examina primero y después se emite el juicio, hermanos queridos. Eso es importante que quede claro, hermanos queridos. Ahí cuando dice, hermanos queridos, en el versículo, vamos, aquí, cuando versículo 2, que viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Ahí. Y dice ahí, ese es el examen. Y en el versículo 5 está, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Fíjense en esa palabra. Y vio, miró. Y cuando dice aquí en Mateo 22, ahí, hermanos queridos, dice entonces y entró el rey para ver, se dijan para ver, miró, vio a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Se dijo, el examen se dio en los días de Noé y el examen se da en nuestro tiempo, hermanos queridos. Este es el examen que el Señor hace. Fíjense ahí en Malaquías, vamos a Malaquías capítulo 3, hermanos queridos. Miren qué maravilloso, cómo el Señor empieza a hacer esa obra, y esa obra, el juicio de investigación, el juicio del examen, es la obra que el Señor está haciendo, hermanos queridos, en este momento, en este tiempo presente. Aquí dice, hermanos queridos, en el capítulo, el día del juicio, se acerca ahí, capítulo 3, dice, ¿quién dice? Vamos a leer, dice, aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová, ¿quién podrá soportar el tiempo de su vida? ¿Quién podrá estar en pie? Fíjense, hace la pregunta, en pie cuando Él se manifieste, porque Él es como fuego purificador, se dijan, es fuego purificador y como jabón de lavadores. Aquí está, se sepa para afinar, limpiar a los hijos de Dios, purificar, afinar, limpiar la plata y limpiará a los hijos de Leví, a los sacerdotes. Somos el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, hermanos queridos. Somos nosotros los que el Señor nos ha dado gran luz en este mensaje. Somos sacerdotes, tenemos la primogenitura de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel, hermanos queridos. Por eso Dios dice, será purificador y como jabón de lavadores, se sentará para afinar, limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, a los sacerdotes de este tiempo, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia, la ofrenda de la justicia de Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Qué maravilloso. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como los días pasados y como los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, dice ahí, y a los que hacen injusticia, el extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y el día de
juicio estamos ya viviendo el examen, la purificación. El Señor está limpiando a su pueblo, hermanos queridos, y luego se cerrará la puerta de la gracia. Así como los días de Noé se cerró una puerta, se va a cerrar la puerta del lugar santísimo del santuario celestial. Recordemos que allá hay una puerta abierta en Apocalipsis 4, versículo 1, dice el Señor que dejó una puerta abierta y esa es la puerta del lugar santísimo del santuario celestial donde nos dirigimos allá para que el Señor limpie y purifique nuestra vida, hermanos queridos. Dice también ahí, primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, purificarnos de toda maldad, como jabón de lavadores los limpiará, los afinará. Esa es la obra que está haciendo hoy en día el Señor Jesús. Estamos en el juicio, hermanos queridos, el juicio de investigación. Ahí, hermanos queridos, voy a leer una cita acá, hermanos queridos. El juicio investigador, estamos en el examen. Dios está examinando a su pueblo, a todos aquellos que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Fíjense, hermano, aquí vamos a leer un poquito ahí. Vamos a ir a la página aquí del conflicto de los siglos. Ahí el juicio investigador, el título. Dice, estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, millones y millones delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí están los libros, Daniel 7, versículos 9 y 10. Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vida de los hombres, fíjense, entre los caracteres y vida de los hombres habrían de ser revisados, fíjense, revistados ante el juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. El anciano de días es Dios el Padre. El salmista dice ahí en el Salmo 90, versículo 2, antes que naciesen los montes o se formase la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta siglo, tú eres Dios. Es el autor de todo ser y de toda ley quien debe presidir en el juicio, y millares y millares y millones de santos ángeles como ministros y testigos están presentes en este gran tribunal, hermanos queridos. He aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, llegó hasta el anciano de grande edad, hicieronle llegar delante de él, y fuele dado señorío, ahí a Cristo, al Hijo de Dios, le fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino no se corromperá. Daniel 7, 13 y 14. Aquí está la venida de Cristo descrita, hermanos queridos. Aquí no es su segunda venida, no, hermanos queridos, a la tierra no es como lo creían los pioneros, creían que era la venida a la tierra, pero aquí se describe que no es la segunda venida de Cristo a la tierra. Él viene hacia el anciano, ¿ve? Viene ante su Padre, viene al anciano de día en el cielo para recibir el dominio, la gloria, un reino que le será dado a la conclusión de su obra mediadora
esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo aquí en Daniel 7, 13 y 14, que había de realizarse al fin de los 2300 días en 1844, acompañado por ángeles celestiales. Nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo, ahí está, para hacer ahí la expiación, y allí, en la presencia de su Padre, da principio a los últimos actos de su ministerio. Los últimos actos estamos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación, purificación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella, hermanos queridos. Mire qué interesante. Por eso dice en el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios, arrepintiéndose y confesando sus pecados, cuya iniquidad eran llevadas al santuario, por medio de la sangre del holocausto, del sacrificio, tenían participación en el servicio del día y de las expiaciones durante todo el año, hermanos queridos, que se hacían esos sacrificios, y ahí era arperjado a través de esa sangre, quedaba contaminado el santuario y se hacía esa obra al final de año de expiación y de limpieza y de purificación. Así, en el gran día de la expiación final, ahí está, y del juicio, el cual estamos viviendo, los únicos casos que se considerarán son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. Fíjense, sobre los que hayan, dice ahí, escuchen bien, los que hayan sido profesados ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es otra parte distinta que se verificará en una fecha posterior. Eso se verifica. En este tiempo el juicio se hace por los que profesan ser hijos de Dios, hermanos queridos. El juicio que se está llevando a cabo. Es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios primero, Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Ahí en Primera de Pedro 4:17, por eso que en Ezequiel 8, versículo y capítulo 9, vemos a esos ángeles, 6 ángeles que vienen, y viene uno con el tintero, hermanos queridos, ahí para ponerle el sello. Estamos en el sello, hermanos queridos, en estos momentos Dios está haciendo la obra por los vivos justos que bajan al descanso y por los vivos que quedan en pie para recibir al Señor en el aire. Esto es importante. Dios está sellando con el tintero de escribano ahí en Ezequiel 9, ahí, hermanos queridos, a los de su pueblo, a los que han tenido gran luz, hermanos queridos, y está poniendo su sello y escribiendo, hermanos queridos. Pronto esa obra terminará y serán puestos todos los pecados sobre la cabeza de Satanás, hermanos queridos, y Cristo se quitará las ropas sacerdotales, habrá silencio por media hora, dice ahí Apocalipsis 8, 1 y 2, por una hora, casi por media hora, se hará silencio. En ese silencio el Señor va a decir, el que es injusto, sea injusto todavía, el que se santifique, santifíquete todavía. Terminará la obra. Está a punto de cerrarse la puerta del lugar santísimo, hermanos queridos, así como los días de Noé, hubo una puerta abierta y se cerró. Así también, hermanos queridos, para su pueblo primeramente y después para el mundo. Porque hay una obra que Dios está haciendo, es examinar, y ese examen se está llevando a cabo. Hermanos queridos, muy pronto se cerrará ese examen y el Señor derramará su espíritu sobre su pueblo para que venga el clamor final,
la tierra sea alumbrada por la gloria de Dios en el último llamado de misericordia, hermanos queridos, para la tierra que se haga con el fuerte clamor, así como lo dio Noé a esa generación. Dios tendrá un pueblo que dará ese último clamor. Qué tremendo, hermanos queridos, qué maravilloso ahí. Dice ahí los libros del cielo, en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. San Juan, describiendo la misma escena en el Apocalipsis, agrega, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados, examinados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, gozaos de que vuestros nombres estén inscritos en los cielos. Lucas 10:20. San Pablo habla también de sus fieles compañeros de trabajo cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4:13. Daniel también, vislumbrando un tiempo de angustia, cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, de todos los que se hallaren inscritos en el libro de la vida. Y San Juan dice en el Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 21:27. Delante de Dios está escrito un libro de memoria, ahí está, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Malaquías 3:16. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados ahí en el libro de memoria, hermanos queridos, en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice en Nehemías 13:14, acuérdate, en esto se refiere Nehemías, acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres, fíjese, y no borres mis obras piadosas de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios. Nehemías 13:14. En el libro de memoria de Dios, todo acto, toda justicia está inmortalizado ahí, registrado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna y compasión están fielmente consignados, apuntados, fíjense, apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufrido por causa de Cristo está anotado, hermano, en el libro de memoria, está registrado en el libro de memoria, está apuntado ahí. El salmista dice en el Salmo 56:8, tú cuentas, fíjense, tú cuentas los pasos de mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma y no están en tu libro. Hace la pregunta ahí. Hay además un registro, fíjense, hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. Hay registro donde figuran los pecados de los hombres, pues que Dios traerá, dice ahí, Eclesiastés 12:14, pues Dios traerá toda obra a juicio, ¿ve? Justamente con toda cosa encubierta, toda cosa secreta, el Señor lo va a traer, dice, traerá todas esas obras secretas, encubiertas a juicio, hermanos queridos, sea buena o sea mala. De toda palabra también ociosa que hablaren los hombres darán cuenta en el día del juicio. Dice el Salvador, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo dice Mateo 12:36-37.
Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a la luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. 1 Corintios 4:5. He aquí que esto está escrito delante de mí, vuestras iniquidades, pecados y las iniquidades de vuestros padres, justamente dice Jehová. Isaías 65, versículos 6 y 7. La obra de cada uno pasa bajo la mirada, esa palabrita, mirada de Dios, así como los días de Noé, así como en la palabra de Mateo 22. Hermanos queridos, la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios. La mirada, vio Jehová, miró Jehová. Se digan el examen de Jehová y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad también frente a cada nombre en los libros del cielo. Aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto, con todas las tretas árteras, las admoniciones y reconvicciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas. Oh, hermanos queridos, la infalencia ejercida para el bien o para el mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador, ¿ve? El ángel anotador, el ángel que registran, dirigen, hermanos queridos. Qué interesante. La ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Salomón dice, teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es la suma del todo del ser humano, pues Dios traerá toda obra a juicio. El apóstol Santiago amonesta a sus hermanos diciéndole, así hablad, pues, y así obrad como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:12. Los que en el juicio serán tenidos por dignos tendrán parte en la resurrección de los justos. Jesús dijo, los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección de entre los muertos son iguales a los ángeles. Son hijos de Dios siendo hijos de la resurrección. Lucas 20, versículos 35 y 36. Además declara en Juan 5:29, los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Los justos ya muertos no serán resucitados, más que después del juicio en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida. Sus registros serán examinados y sus causas falladas. Escuchen esto nuevamente. Los justos ya muertos no serán resucitados más que después del juicio, fíjense, en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida. No estarán pues presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas. Jesús aparecerá como el abogado de ellos para interceder en su favor ante Dios. Y en estos momentos está intercediendo Cristo. Él es nuestro abogado, nuestro paracleto, nuestro consolador, nuestro intercedor, nuestro mediador entre Dios y los hombres. Si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a saber, Cristo el justo. 1 Juan 2:1. Porque no entró Cristo en el lugar santo hecho de mano, pues es una manera representación del verdadero, sino en el cielo mismo entró, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros, por lo cual también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de él,
viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 9:24, capítulo 7, versículo 25. A medida que los libros de memoria se van abriendo, hermanos, en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinado por Él, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, los que vivieron primero en la tierra desde Adán. Dice ahí, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva, ¿ve? Cada generación sucesiva, y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido, y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Y la mención de sus buenas obras será borrada también de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés en el libro de Éxodo 32 y 33, al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Y el profeta Ezequiel dice, Ezequiel 18:4, si el justo se apartare de su justicia, si el justo, está hablando del cristiano, el que sabe, el que tiene conocimiento, se aparta de la justicia de Cristo, teniendo el conocimiento, y cometiere maldad, pecado, todas las justicias que tenía registrada, no vendrán en memoria ya, se dijo, a menos que haya confesado todos sus pecados. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se le ha escrito el perdón frente en sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser participantes de la justicia de Cristo, sus caracteres están en armonía con la ley de Dios. Sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara por el profeta Isaías 43, versículo 25, yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Jesús dijo ahí también en Apocalipsis 3, versículo 5, el que venciere será así revestido de ropas blancas, ¿ves? El que venciere será ¿qué? Revestido de ropas blancas, la justicia de Cristo, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Y Mateo 10, 32, 33 dice, a todo aquel pues que me confesare delante de los hombres, le confesará yo también delante de mi Padre que está en los cielos, pero a cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Oh, hermanos queridos, qué tremendo. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios. Tenemos un acusador, ¿ve? Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora él señala la historia de su vida, los defectos de su carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor. Todos los pecados que le indujo a cometer a causa de esto, los reclama
como un súbdito. Por eso es el acusador que nos acusa día y noche. Y recuerdan que vimos ahí esa estratagema, ¿me entiende? 3 veces la vimos en Ezequiel 28, que significa acusador y calumniador. Satanás sigue con ese mismo estrategia para llevar a los hombres a desconfiar de Dios, hermanos Jesús. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe. Y reclamando el perdón para ello, levanta sus manos heridas ante el Padre, allá en el lugar santísimo, y los santos ángeles diciendo: los conozco por su nombre, Padre, los he grabado en las palmas de mis manos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Y el acusador de su pueblo le dice: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Zacarías 3:2. Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia para presentarlo a su Padre como una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante. Efesios 5:27. Sus nombres están inscritos en el libro de la vida, y estos escogidos está escrito: andarán conmigo en vestidura blanca, porque son dignos, hermanos queridos, de andar con las vestiduras blancas. La obra del juicio investigador es el acto de borrar los pecados que deben realizarse antes de la segunda venida del Señor, hermanos queridos. La obra de juicio, de examen, de investigación que se está haciendo ahora, y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor, en vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros. Es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. Pero el apóstol Pedro dice tiernamente que los pecados de los creyentes serán borrados cuando vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar cada uno según sea su obra, cada cual según sus obras. En el servicio típico, el sumo sacerdote, hecha la propiciación por Israel, salía y bendecía a la congregación. Así también Cristo, una vez que termine su obra de examen de mediador, allá en el lugar santísimo, aparecerá sin pecado para la salvación. Hebreos 9:28. Para bendecir con el don de la vida eterna, fíjense, a su pueblo que le espera, ahí a los convidados, hermanos queridos, ahí, a su pueblo que le espera, ahí, al cual entrará en las bodas del Cordero, hermanos queridos. Así como el que al quitar los pecados del santuario, el sacerdote los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío, emisario, así también Cristo colocará todos estos pecados sobre Satanás. ¿Ve? Ahí está el autor e instigador del pecado, ese macho cabrío Sazabel, que quedaba vivo, y ahí se confesaba Aarón todos los pecados que durante el año estaban acumulados, y de esa manera hacía la purificación. También, hermanos queridos, cuando se cierre la gracia, se haga silencio por media hora, Cristo pondrá todos los pecados sobre el macho cabrío que representa a Satanás, hermanos queridos. Ahí dice: así también Satanás cargará con la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios. Serán confinados durante 1000 años, será confinado. Hay 1000 años en la tierra, así como ese
Machos a saber, era llevado al desierto, solo quedaba ahí. Representación de Satanás que va a quedar solo, confinado en la tierra durante 1000 años, desolada ahí y sin habitante, sufrirá ahí finalmente la entera penalidad del pecado en el fuego que será destruido, hermanos queridos, con todos los impíos. Satanás la raíz y las ramas, sus seguidores, serán estopa, como dice Malaquías ahí 4. Así el gran plan de la redención alcanzará su cumplimiento en la extirpación final del pecado y la liberación de todos los que estuvieron dispuestos a renunciar al mal. Qué tremendo, hermanos queridos. Qué tremendo ahí. Y fíjense, hermanos queridos, cómo el reloj de Dios se viene cumpliendo, hermanos queridos. Cómo esto es maravillosa la obra, hermanos queridos, que se está haciendo. Cuando vemos al calendario profético de Dios, cómo Cristo cumplió todas las fiestas, hermanos, y estamos en el día de expiación, pero ya terminó el juicio por los muertos desde 1844 para atrás, desde los que quedaron, desde los primeros vivos, desde Adán. El juicio por los muertos, hermanos queridos, terminó. Ahora estamos en el juicio de los vivos justos que bajan al descanso y en el juicio de los vivos que quedan en pie, hermanos queridos, que quedan en pie para el regreso de Cristo, al cual lo recibirán en las nubes del cielo. ¿Se fijan? Esa obra se está llevando a cabo ahora, porque si yo he confesado mis pecados, estoy en los caminos del Señor, hermanos queridos, y si el Señor me baja al descanso, yo me voy sellado, hermanos queridos, y mi registro se abre en el cielo automáticamente. Se fijan, así se hace la obra por los justos vivos que mueren en el Señor, van al descanso y su registro se abre en el cielo. Esa obra se está haciendo a cabo, más la obra que Dios está sellando a los que quedarán vivos y quedarán en pie y recibirán al Señor en el aire. Hermanos queridos, que son los 144,000 que el Señor está sellando en este tiempo. Por eso es importante, hermanos queridos, consagrarnos, entregarnos cada día al Señor, no retroceder. En el calendario de Dios profético, la Pascua que caía en el mes de Abib, 14, Cristo cumplió la Pascua con la muerte, con la crucifixión. Ahí en el mes de Nisan fue el cumplimiento, el sacrificio de Cristo por todos nosotros. Después vino la fiesta de panes sin levadura, que también en el mes de Abib o Nisan, que caía un día 15, también nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tumba descansando ese mes de Abib, 15 de Abib, cumpliendo ahí, hermanos queridos, el rito de panes sin levadura. Pentecostés, primicias, otra fiesta que Cristo cumplió en el mes también de Abib o Nisan, que caía el 16, y su cumplimiento fue Cristo resucitar, primicias de los que durmieron es hecho ahí en el mes de Abib. Cumplió primicias también el día 16, resucitó Cristo, hermanos queridos. Y Pentecostés también, con la promesa que fue dada a los discípulos, que derramaría su espíritu también ahí. 50 días Pentecostés desde primicias. Cumplió también Cristo con Pentecostés y fue derramado el espíritu. Su espíritu fue derramado en el aposento alto, en esos 120 ahí recibieron la lluvia temprana ellos para la proclamación. Trompetas también se cumplió en el periodo del mensaje milerista, hermanos queridos. Ahí
de 1830 a 1843, hermanos queridos, fue el mensaje milerista ahí, que era las trompetas, se tocó un fuerte clamor ahí. En esa fiesta de las trompetas se anunciaba la preparación al juicio investigador, donde entraría Cristo ahí, porque en 1844 descubrieron que Cristo no era que no había venido a la tierra, sino que vino, pasó del lugar santo al lugar santísimo, allá, hermanos queridos, a recibir la nueva Jerusalén, ahí, para su pueblo, hermanos queridos. Desde ahí Cristo está intercediendo por nosotros. Luego pronto se cerrará, hermanos queridos. Estamos ahí. Y de esa fiesta de las trompetas que duraba 10 días, el primer mes se tocaba trompeta en el mes de Tisri. Ahí se hacía sonar la trompeta, ese clamor que anunciaba la preparación para el día del juicio, el Yom Kippur, el día de expiación. Lo cumplieron los mileristas ahí, sí, hermanos queridos, porque se dio un fuerte clamor. Y el día de expiación, que era el día 10, donde caía el día del perdón, el Yom Kippur, el día del perdón, de la purificación del santuario, caía ahí el 22 de octubre de 1844. Ahí, hermanos queridos, se anunciaba el juicio y la purificación, donde Dios en estos momentos está muy pronto a limpiar el santuario, hermanos queridos, con su regreso a la tierra. Y nos queda la última fiesta, Cabañas, que es la cosecha final, que caía en el mes de Tisri, de 15 al 22, que representa su segunda venida, donde el Señor viene a buscar a las mies, a reunir las mies para que llevarse a su pueblo allá durante 1000 años, hermanos queridos, en el juicio de comprobación. Estamos en la última fiesta, estamos pronto a que la puerta de la gracia se cierre y el Señor deje de interceder y diga consumado es, y hermanos queridos, derrame su espíritu para la proclamación final que tendrá que hacer el pueblo de Dios antes que deje el lugar santísimo y venga a buscar a su pueblo. Eso está pronto a ocurrir, hermanos queridos, en estos momentos. Cristo está intercediendo, deja de interceder, derrama su espíritu sobre su pueblo y su pueblo proclama el fuerte clamor que llenará la tierra con su gloria. Después de eso, hermanos queridos, Cristo vendrá a buscar a su pueblo en la liberación final. Eso es el calendario de Dios, Cristo cumpliéndolo, hermanos queridos. Así que en esta noche que el Señor les bendiga y les guarde, podamos reflexionar en la obra que Dios está haciendo en estos momentos. Cristo está haciendo la obra por los justos vivos justos que bajan al descanso sellado y sellando a los que quedarán vivos para pasar la gran tribulación y esperar al Señor Jesús al recibirlo en el aire. Esa es la obra que el Señor está haciendo en estos momentos. Estamos en el juicio de los vivos, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos. Sí, que vamos a orar, querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial. Muy pronto dejará de interceder por su pueblo, por la casa de Israel moderno de este tiempo. Ayúdanos, Padre, a ser fieles. Examina nuestro corazón y ve si hay algo malo en nuestro que no hayamos confesado. Ayúdanos a confesarlo, Padre amante, delante del trono de la gracia. A ser limpio, a ser purificados, emblanquecidos, a tener el vestido de boda. Ayúdanos, Padre amante. Ayúdanos
y examínanos cada día en qué estamos mal para desechar todo pecado. Esta es la obra que usted está haciendo por su pueblo, por sus sacerdotes, su real sacerdocio moderno de este tiempo, pueblo adquirido por Dios. Ayúdanos, amado Dios, para recibir la lluvia tardía para la proclamación final y para la liberación final. Usted sabe quién quedará vivo o quién irá al descanso. Solo usted lo sabe, Padre. Ayúdenos a mantener nuestro registro de vida limpio cada día, amado Dios. Andar en santidad. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias por todo, amado Dios, porque todavía intercede y podemos tener entrada al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Pedimos todo esto no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. 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 Amén, amén.